Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy lunes 2 de septiembre. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacer los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la buena nueva, la palabra de Dios, el Santo Evangelio, para hoy lunes 2 de septiembre. Hemos iniciado el mes de la Biblia. Por esta razón, también hemos iniciado la lectura del Evangelio de San Lucas. La semana pasada terminamos el Evangelio de San Mateo. De aquí en adelante, durante 3 meses, hasta finalizar el tiempo ordinario, lo que queda de este año litúrgico, vamos a escuchar la lectura del evangelista según San Lucas, el evangelista de la misericordia. Hoy hemos escuchado una parte del Evangelio de San Lucas, que está tomada del capítulo 4, versículo 16 al 30, que es la visita de nuestro Señor Jesucristo a Nazaret. Nazaret es el pueblo donde se crió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia Jerusalén, escena en la que probablemente se combinan una primera visita en la sinagoga y también una segunda visita y una tercera en que Jesús es amenazado según los otros evangelistas. La pregunta es, ¿cuántas veces fue nuestro Señor Jesucristo a Nazaret? Algunos biblistas dicen probablemente fue más de una vez, probablemente fue el Señor 3 veces. La primera visita la podemos encontrar nosotros en San Mateo, capítulo 4, versículo 13. La segunda visita la podemos encontrar en San Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 57, y San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Y la tercera visita en que Jesús es amenazado la podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas,
en el capítulo 4, versículos 16 al 30, que es el que hemos escuchado nosotros en este día. Es todo un resumen de la misión de Jesús y la negativa de su pueblo. Los mejores manuscritos de Lucas escriben Nazará en lugar de Nazaret. Confrontar también en San Mateo capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia de Jerusalén. Pero ahora vamos a entrar en función a esta parte del Evangelio que nosotros hemos escuchado hoy. Dice el evangelista San Lucas que el Señor vino a Nazaret, donde se había criado. Ojo con esto, el Señor nace en Belén y se cría en Nazaret. El Señor se fue a vivir a Nazaret para que se cumpliera lo dicho por el profeta, le llamarán el Nazareno, dice el evangelista San Mateo. El Señor vino a Nazaret, donde se había criado, y dice que según su costumbre, en la sinagoga entró el día sábado y se levantó para hacer lectura. Es decir, nosotros vemos aquí que el Señor cumplía, como todo buen judío, con el culto. Iba el sábado a la sinagoga para guardar el día santo, el día sábado. Antes de la resurrección del Señor, el Señor se presenta en la sinagoga el día sábado. Después de la resurrección del Señor, el Señor se presenta en medio de sus discípulos el día de la resurrección, el primer día de la semana, lo que la Iglesia Católica llama el domingo, el Dominus Dei, el día del Señor. El Señor se presenta en la sinagoga para hacer lectura y en ese momento le entregan el volumen del profeta Isaías. Dice que lo desenrolló y encontró el pasaje donde estaba escrito. ¿Por qué lo desenrolló? Porque en aquella época se escribía en pergaminos o en papiros, si era en piel de animal o era en alguna hoja hecha en vegetal, los enrollaban, entonces lo desenrollaban para poder hacer lectura de este pergamino o de este papiro. El Señor desenrolla este volumen y encuentra al profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y 2, donde el profeta Isaías, el tercer Isaías, nos habla a nosotros acerca del Mesías, de la venida del Señor. Y vea lo que dice el Señor: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para. Y dice 4 cosas importantes. Primero, para anunciar a los pobres la buena nueva. El Señor está dando un discurso inaugural de su ministerio y está diciendo que se va a dedicar a predicar, a anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Aquí, los que nos dedicamos al ministerio de sanación y liberación, vemos en esta liberación a los cautivos la sanación interior. Tercero, la vista a los ciegos, la sanación física. Para dar libertad a los oprimidos, la liberación espiritual. Y termina como un quinto punto, y para proclamar un año de gracia del Señor. Isaías realmente no lo termina así. Si ustedes van al profeta Isaías, en el capítulo 61, versículo del 1 en adelante, ustedes van a encontrar que el profeta Isaías habla del año de la venganza de Yahvé. Dice, el año de la venganza de Yahvé. Y esto lo omite nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Evangelio de San Lucas. El Señor solamente llega hasta proclamar el jubileo, el año de gracia del Señor. Pero no habla de ninguna venganza ni de ningún tipo. Cuando el Señor Jesucristo termina de hacer lectura, enrolla el volumen, lo devuelve al ministro, se sienta y dice algo interesante el Evangelio de San Lucas. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Escúchenme muy bien. La sinagoga era un lugar que aparece después del exilio de Babilonia. En este lugar solamente se dedicaban a leer la palabra, a enseñar la palabra, y cada vez que se leía la palabra de Dios, los ojos se dan puestos en el rollo, en el volumen. En este caso, los ojos están puestos en Él. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios hecha carne, hecha hombre. Él es el Mesías. Y el Señor, después de que apunta el Evangelio de San Lucas, de que todos los ojos estaban fijos en Él, comienza pues a decirles, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Qué interesante esto. El Señor se está autoproclamando, autodefiniendo como el
Mesías, como el ungido, como aquel que fue profetizado desde el Antiguo Testamento, sobre todo por los grandes profetas, entre ellos el profeta Isaías. Al decir, Señor, esto se ha cumplido hoy, los biblistas hablan del hoy de Lucas. Este hoy de Lucas es el hoy de nosotros, es este ahora, este aquí y ahora que usted está viviendo, que usted está escuchando. Si usted hoy reconoce a Jesús como el Mesías, como el Señor, esa lectura se cumple hoy en su vida y en su corazón. Pero al Señor, al decir esto en la sinagoga y con sus contemporáneos, con la gente que lo vio crecer, esto llenó a las personas de gran estupor. ¿Por qué? Porque el Señor no excluye a nadie, el Señor incluye en este discurso a todos los excluidos por la ley, por el Antiguo Testamento, los enfermos, los oprimidos, todos aquellos que cargaban con una ignominia, con un oprobio, con una humillación. El Señor los está cogiendo en su discurso inaugural, y esto lleva a la gente a que realmente la gente pues murmure acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 22. Todos daban testimonio de él y andaban admirados por las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Quedaban admirados por lo que el Señor estaba diciendo en ese momento. Este se está autoproclamando como el Mesías. Esto que él acaba de leer dice que se ha cumplido en él, e Isaías estaba profetizando al Mesías. Y decían, ¿acaso no es este el hijo de José? Seguramente el Señor dice, ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también en tu patria. Y añade el Señor, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia patria. Y como esto estaban hablando de las exclusiones, tal vez estas personas estaban enojadas con el Señor Jesús por incluir a los enfermos, a los oprimidos, a los pobres, a los desvalidos. El Señor les trae dos ejemplos del Antiguo Testamento, donde ya viene presentándose ese movimiento, Dios inclinándose hacia los pobres, hacia los excluidos, hacia lo que la Biblia llama los anahuín, los pobres de Yahvé en el Antiguo Testamento. Y el Señor les da dos ejemplos fundamentales. Primero, aquella viuda de Sarepta, a la cual fue enviado el profeta Elías. Y el Señor dice, muchas viudas habían en Israel, en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses. Primera de Reyes, capítulo 17. Y hubo un gran hambre en todo el país, en el país de Israel. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, es decir, a una mujer que no era judía, a una excluida, a una viuda, a una pobre de Yahvé. Y pone otro segundo ejemplo el Señor. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, que fue el sucesor de Elías. Y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán, que era sirio, es decir, otro pagano, otro extranjero, otro excluido, un leproso, un enfermo. Sin embargo, el Señor envía a Eliseo a una persona que era sirio y a una viuda que era de Sarepta de Sidón, es decir, a dos excluidos. El Señor está incluyendo a los pobres, a los desvalidos, a los enfermos, a los oprimidos. El pueblo no quiere saber absolutamente nada de esto. ¿De dónde saca si lo conocemos, lo vimos crecer? Su papá, su mamá, los conocemos. En otra parte del Evangelio diría sus hermanas, sus hermanos, sus familiares, sus primos, los conocemos. ¿De dónde saca El Señor les pone dos ejemplos tomados de la Biblia. Y entonces, al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. Vea qué interesante esto. Y levantándose, lo arrojaron fuera de la ciudad y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Lo querían matar porque Jesús es el Rey y el Dios de los excluidos, de los pobres, de los afligidos. Y según el Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio de la misericordia, de aquellos a los cuales los judíos habían excluido, habían sacado, el mismo Señor es el que los está llamando en ese momento y los está haciendo parte de su misión, de su discurso inaugural. Querían matarlo, lo sacaron. Yo he estado allá en Israel, en esta parte de Nazaret, donde queda esta montaña donde iban a lanzar a Jesús.
alto, una escarpada muy alto, y el Señor Jesús dice que pasa por medio de ellos y se marcha. Aunque querían hacerle daño, no lograron hacerle daño. Ojalá que nosotros hoy escuchemos esta palabra, que ojalá que nosotros hoy acojamos esta palabra en nuestro corazón. Aquellas personas que hacían parte del pueblo de Jesús no quisieron escucharlo. En un primer momento se admiraron, quedaban estupefactos, quedaban llenos de gozo al escuchar las palabras que salían de la boca de Jesús, y en un segundo momento que querían matarlo, querían botarlo por aquella montaña. Que ojalá nosotros hoy que estamos escuchando esta palabra del Señor, también nos llenemos de gozo, también nos llenemos de alegría al escuchar esta palabra, pero que esta palabra siga, se anide en nuestro corazón, se haga realidad en nuestra vida, y que nosotros podamos dar frutos en abundancia, frutos para el Señor, que en ningún momento nosotros tengamos que renegar del Señor, sino al contrario, nos mantengamos firmes a pesar de todo, y que hagamos de este discurso inaugural de nuestro Señor Jesucristo una norma para nuestra vida. Que nosotros también, que hemos sido ungidos por el Espíritu desde el bautismo, podamos predicar, proclamar la palabra del Señor, podamos llevar a los demás a una sanación interior, es decir, a la liberación de todos aquellos que están cautivos, podamos devolver la vista a los ciegos, es decir, llevar la sanación física a aquellos que están enfermos, que podamos nosotros llevar la liberación a los oprimidos, a aquellos que están oprimidos por el demonio, y podamos nosotros proclamar el año de gracia del Señor, y que no hablemos de ningún tipo de venganza, absolutamente de nada, sino que hablemos las maravillas del Señor, y que nosotros podamos anunciar a un Dios vivo y resucitado en la Iglesia Católica, y que lo hagamos a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 119, versículo 97 al 98. Oh Dios, cuánto amo tu ley, todo el día la medito. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, porque es mío para siempre. Oremos. Gracias, Señor, porque es nuestro. Hoy nos salvas por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. Ábrenos los ojos de la fe para ver en Él a tu ungido, enviado a dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los oprimidos y a los cautivos la libertad, y para inaugurar el tiempo de gracia de nuestro Dios. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa para hoy lunes 2 de septiembre. Hermanos, hemos iniciado el mes de la Biblia. Ojalá que en este mes nosotros podamos acoger la palabra anunciada por el Señor, la buena nueva del reino. Hermanos y hermanas, antes de irme, yo les recuerdo que la peregrinación para Europa y Tierra Santa, que vamos a realizar, si Dios lo permite, del 15 de abril al 1 de mayo, ya está totalmente lleno para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Pero vamos a orarle al Señor que nos ponga una fecha diferente para poder volver con aquellos hermanos que no alcanzaron a adquirir el cupo, pero que quedaron con los deseos, con las ganas de poder ir. Yo quiero pedirles oración especial. Esta tarde salgo para Egipto. Voy a África, hermanos, a compartir una peregrinación. Vamos a ir a Egipto, después pasamos a la Transjordania, Jordania, Tierra Santa, y yo les pido mucha oración. Les pido también perdón porque no voy a ser muy técnico en el momento de grabar los programas. Tal vez voy a grabar en aeropuertos, tal vez voy a grabar en los lugares donde me encuentren, pero quiero compartirles siempre la buena nueva, no dejarlos sin el anuncio de la palabra del Señor. Así que les pido mucha oración por esta peregrinación a Egipto y Tierra Santa. Y ahora sí, mis hermanos, preparémonos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.